de función. Se ha hecho un estudio de los diagnósticos en los certificados de defunción desde el 2000, hace 15 años más o menos, desde 2005, y ha habido bastantes problemas en lo que es el diagnóstico de las causas de muerte. Es más, nuestros certificados de defunción han estado pues en el último lugar en Latinoamérica según la Organización Mundial de la Salud. Junto con Bolivia estamos compartiendo el último rango. Entonces el Ministerio de Salud, ¿qué ha hecho? Ha empezado a hacer cursos, capacitaciones a todos los médicos a nivel nacional. Lamentablemente, después de 5 años de hacer un seguimiento, los certificados estaban igual, no había muchas mejorías. Por eso es que después de una reunión que ha tenido el Ministerio de Salud con las universidades, sobre todo con las facultades de medicina, es que este tema lo hemos desglosado para poder mejorar la calidad de los certificados de defunción, porque es un documento vital, sobre todo en la parte estadística, para políticas de salud. Ya vamos a ver el por qué. Entonces existen dos tipos de certificado de defunción. Uno que es el certificado de defunción general y el otro que es el certificado de defunción fetal. El certificado de defunción general es para toda aquella persona después de nacida viva, se la puede otorgar. Eso depende, no depende de la edad, puede ser una hora, puede ser un mes, un año, 90 años, todos terminan con un certificado de defunción después del nacimiento vivo. Y el certificado de defunción fetal es de documento, se otorga aquellas gestaciones que no han culminado, ¿no? Y que tengan viabilidad, o sea, un feto viable. ¿Cuándo hablamos de un feto viable? Cuando cumplen las 22 semanas de gestación o más de 500 gramos, ¿no? Solamente con esas circunstancias, con esos datos, podemos darles un certificado de defunción a los familiares. Si este feto no ha tenido las 22 semanas y no tiene los 500 gramos, pues no se le otorga ese documento. La constancia de defunción es un documento que casi lo manejamos solo en medicina legal. Es un documento que sirve solo para enterrar el cadáver, nada más, ¿no? Donde van los datos de la persona que ha fallecido, los diagnósticos de causa de muerte, la fecha, la firma del médico, y eso es todo, ¿no? Y eso solamente sirve para dar una autorización temporal para que lo puedan enterrar. El acta de defunción, este es un documento emitido por el RENIEC, previo certificado de defunción general. Antes de la pandemia, después de la pandemia, tenemos la plataforma de lo que es el SINADEF. Pero hace como 3 años más o menos hubo un ataque cibernético que vulneraron la seguridad del SINADEF. ¿Y qué es lo que ha pasado? Han empezado a expedir certificados de personas vivas, inclusive del presidente Castillo. Salió un certificado que ya estaba muerto. Entonces se vulneró los sistemas de seguridad de la plataforma y terminaron varios peruanos muertos. O sea, en el documento, en la realidad no. ¿Y esto a qué ha llevado? A que esa plataforma ya no la podamos usar los médicos. Nos bloquearon todo el acceso a la plataforma del SINADEF. Y esto ha traído problemas. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros ingresábamos al SINADEF, llenábamos el certificado y automáticamente esa persona en el RENIEC era dado de baja. En la actualidad dicen que hay más o menos 800.000 fallecidos que todavía están inscritos en el RENIEC. Están tratando de depurar esa lista, porque esto pues se puede llevar a muchas malas interpretaciones. Por ejemplo, ahora que vienen las elecciones, ¿no? Salen votando esos cadáveres. Entonces eso es peligroso para nuestra sociedad. En esa época se expedían los certificados de defunción manual. Ahorita vamos a ver también.
Muerte extrahospitalaria, muerte intrahospitalaria, muerte fetal intrauterina y profesionales de salud que certifican la defunción general o fetal. La muerte extrahospitalaria es aquella muerte que se produce fuera de un establecimiento de salud. Puede ser en el trabajo, en el domicilio, en un evento social. Todo eso se considera muerte extrahospitalaria. La intrahospitalaria es aquella que se produce en cualquier establecimiento de salud. Puede ser público, privado, nivel 1, nivel 2, nivel 3 o en algún instituto. En cualquiera. Ahora la pregunta es, siempre hay excepciones, ¿no? Si es un paciente transferido de un establecimiento, por decirle nivel 2 a un hospital nivel 3, y este paciente fallece en la ambulancia, ¿es una muerte extra o intrahospitalaria? O sea, por donde lo ubicamos sería extra, ¿no? Pero la condición que va en un vehículo, que es una ambulancia, que también se la considera, aparte de eso, está bajo el cuidado de un profesional de la salud, entonces se la considera una intrahospitalaria, ¿no? Porque el médico va a expedir el certificado en ese momento, a no ser que se trate de un hecho violento. Ahí sí no puede expedir, ya sabemos por qué. Muerte fetal intrauterina, ya hemos visto, tiene que tener más de 22 semanas o 500 gramos, lo que se considera un feto viable, ¿no? Profesional de salud que emite el certificado de defunción, en primer orden es el médico. Todos los casos de muertes fetales expide el certificado de defunción fetal la obstetriz o el obstetra. Pero ¿qué pasa si nace un bebé y a los 10 minutos o 15 minutos fallece? ¿Quién expide el certificado de defunción? El médico. El médico porque ya es un nacido vivo. Entonces la obstetriz solamente cuando se trata de gestantes y haya habido un óbito fetal. La Ley General de Salud, la 26842, en su artículo 108, del fin de la vida, dice: la muerte pone fin a la persona, se considera ausencia de vida al cese definitivo de la actividad cerebral, independientemente de que alguno de sus órganos o tejidos mantengan actividad biológica y puedan ser usados con fines de trasplantes, injertos o cultivos. Estamos hablando de muerte cerebral. Salud, salud, salud. Antes, por ejemplo, no se tenía una guía de manejo de muertes cerebrales. ¿Qué pasaba cuando se producía una muerte cerebral? Ya se tenía el diagnóstico de muerte cerebral, pero los médicos no podían desconectar a ese paciente si no tenía autorización del familiar. Lo podían tener un día, 2 días, 10 días. Si el familiar no autorizaba su desconexión, pues se quedaba ahí, ¿no? Yo tuve la mala suerte o la buena suerte, no sé, de ver un caso de una niña que le murió un perro en la cara, 8 añitos la menor. Lo llevan a un establecimiento de salud, pues no se dejaba curar, deciden hacer la curación bajo anestesia y hacen un paro. ¿No? La sacan, la reaniman del paro, están tratando de limpiarla su heridita, de suturarla, y otra vez hace un paro, ya no la pueden sacar, y hace una muerte cerebral. Como no había un reglamento para el manejo de pacientes con paro cerebral, los papás se negaban a desconectar. Estuvo 25 días con respiración artificial y alimentación parenteral. A los 25 días, pues finalmente se convencen los papás que su hija estaba muerta y piden pues que lo desconecten. Entonces, como se trataba de un hecho violento, pasa a la morgue. Me toca hacerle la necropsia. ¿Qué es lo que encuentro? Y lo más llamativo de esta niña era que la masa encefálica estaba totalmente licuefacta. Parecía una mazamorra de maicena, así. Esas características.
El cerebro de un cadáver pútrido, putrefacto, tiene las mismas características. ¿Cuál es la diferencia? La coloración y el olor fétido. El cerebro de esta niña era de color medio rosadito. De un cadáver putrefacto es de un color gris y tiene un olor bastante fuerte. De esta niña no tenía olor y era medio rosado. Es la única vez que he visto y no lo he documentado. Yo siempre me arrepiento de eso, porque a veces uno piensa que en otro momento también puedo ver estos casos, pero eso es la única vez que he visto. Ya después de esto se reglamentó y ya no se puede ver este tipo de casos. Ok, ahora, ¿qué pasa con una muerte cerebral? Llega al establecimiento de salud, le hacen el diagnóstico de muerte cerebral, hacen una junta médica donde debe participar forzosamente un neurólogo o neurocirujano, el médico tratante y un médico asistente afín a la rama. Puede ser, generalmente van los médicos internistas. Son 3 los que certifican que hay una muerte cerebral. A las 8 o 12 horas posterior a la primera evaluación, le hacen una nueva evaluación, le hacen un electroencefalograma donde salen las ondas planas y determina que es una muerte cerebral y lo pueden desconectar sin autorización de los familiares. Entonces ha cambiado la norma. ¿Qué dice? El diagnóstico fundado de cese definitivo de la actividad cerebral verifica la muerte. Cuando no es posible establecer un diagnóstico, la constatación de paro cardiorrespiratorio irreversible confirma la muerte. ¿Qué pasa cuando llenamos los certificados de defunción? Generalmente le consignamos paro cardiorrespiratorio. Ese es el diagnóstico. Y sobre todo quienes tenemos esa mala costumbre son los profesionales mayores de edad. Entonces a todos les ponemos paro cardiorrespiratorio. Fácil. Pero ¿a qué nos conlleva esto? A una mala información estadística. Ninguno de estos criterios que demuestra por diagnóstico o corroboran por constatación la muerte del individuo podrá figurar como causa de la misma en los documentos que certifiquen. O sea, no debemos considerar el diagnóstico solo de paro cardiorrespiratorio. Se trata de los registros de usos múltiples. Tienen un valor epidemiológico de primer orden, tanto en su aspecto individual como indicador de salud de la sociedad. Si yo consigno el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio, ¿me sirve? Para nada, ¿no? Porque no puedo sacar datos estadísticos. Y estos datos estadísticos de los certificados de defunción sirven para hacer políticas de salud al país. Con el nacimiento son los 2 registros legales más importantes de la persona en la sociedad en la que esté inmersa. Produce consecuencias específicas en aspectos indemnizatorios y seguros de vida. Hay que tener mucho cuidado también con consignar los diagnósticos de causa de muerte. Por ejemplo, hay personas que compran su seguro de vida. En uno de sus artículos, de sus acápites de seguro de vida, indican que no se les va a pagar el seguro de vida cuando esta persona pueda fallecer por un accidente, una muerte accidental. Y alguna vez tuvimos un caso que le habían consignado accidente cerebrovascular y justo en su contrato decía que no le pagaban por hechos de accidente. Entonces, cuando nos venden a nosotros el seguro, pues nos ofrecen de todo, inclusive nos dicen, si usted fallece mañana, el seguro le cubre, pero si uno fallece al día siguiente, hay una cláusula donde dice 30 días después de haber hecho contrato de seguro, ¿no? Y ya nos fregamos, ¿no? Entonces, estos tipos que venden seguros son muy hábiles para engancharnos con el seguro, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, se trataba de una muerte natural, no era una muerte accidental. Solo que el diagnóstico que le consignó el médico, pues, confundía, ¿no?
porque fácilmente le hubiera puesto una ruptura de aneurisma, una ruptura una ruptura de lesión congénita, un hematoma intraparenquimal, listo. Cualquiera de esos diagnósticos no le hacían problemas, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos. Puede plantearse posteriores responsabilidades penales y civiles en procedimientos judiciales. A veces, por la mala interpretación solamente del diagnóstico de causa de muerte, leen los familiares y nadie les asesora, o les asesoran mal y dicen, ah, ahí está pues la causa, por eso se ha muerto, hay que denunciar. Entonces eso generalmente es por una mala interpretación. Es una referencia esencial de un recuerdo familiar y su recuperabilidad basa en una información que puede ser esencial y posterior. Y por eso posee un gran contenido emocional y vivencial, sobre todo cuando se tratan de muertes violentas. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora que están de moda los sicarios? Lo primero que pregunta la familia es si ha sufrido después de la lesión que ha sido ocasionada. Entonces, también sirve para recuperar emocionalmente a la familia. Diagnósticos diferenciales es un ejercicio de análisis clínico de los elementos patológicos que han conducido a una persona al fallecimiento, que en numerosas ocasiones constituye una verdadera maraña de cuadros y síndromes clínicos diferentes. Requiere de una reconstrucción detallada de las eventuales relaciones directas, indirectas, posibles y probables, asociaciones causales y no causales entre múltiples eslabones de la cadena patobiográfica del sujeto fallecido. En esto estamos más que todo enfocados en lo que son enfermedades crónicas. Ustedes saben, por ejemplo, una persona que padece algún tipo de cáncer, no solamente es el cáncer el que le afecta a su salud, sino va acompañada con otras enfermedades, ¿no? Entonces hay que ir separando las enfermedades pues, que no le han ocasionado la muerte y aquella que ha ido directamente hacia la muerte. Entonces ese es el último trabajo que hace el médico, ¿no? A partir de este trabajo inicial debemos dejar constancia de un resumen descriptivo y traducirlo a determinados códigos gracias a un notable esfuerzo de síntesis, el consentimiento de la ciencia médica y del enfermo a la implementación del certificado de función. Es la última actuación médica en la que el facultativo aplica su capacidad diagnóstica en casos determinados. El llenado del certificado a través de la plataforma del SINADEF, bueno, desde el año pasado ya tenemos acceso nuevamente al SINADEF. ¿Qué se necesita para ingresar al SINADEF? DNI electrónico. Quien no tenga su DNI electrónico no puede acceder al SINADEF. Es una de las condiciones. Nos hemos tenido que registrar todos los médicos y el SINADEF nos ha otorgado una clave que es personal. Entonces ya nosotros tenemos nuestra clave, tenemos nuestro DNI electrónico y podemos acceder con facilidad para la expedición del certificado de defunción. ¿Qué necesitamos para expedición del certificado de defunción mediante la plataforma del SINADEF? Un dispositivo móvil. Ya puede ser una computadora, una laptop, una tablet, inclusive un celular, no hay problema, ¿no? Después necesitamos una impresora, porque tenemos que emitir el certificado y darle al familiar. Y básicamente tener entrenamiento para el correcto llenado del certificado de defunción. Después tenemos el certificado de defunción en formatos. Estos formatos los tiene el Ministerio de Salud. Son unos formatos que tienen el código de barras en la parte superior derecha y no se pueden fotocopiar. Entonces, en esa época que ha habido problemas en la plataforma del SINADEF, pues había escasez de formatos. No había un stock adecuado a nivel nacional. Por eso es que muchos cadáveres pues, no han terminado con certificado de defunción. Por ejemplo, ¿qué pasaba en nuestro caso de medicina legal? Cuando iban a ser trasladados a otra ciudad, era a esos cadáveres a los únicos que se expedía el certificado de defunción. Los que se iban a enterrar acá no.
regrese la próxima semana, regrese la próxima semana, y los familiares se cansaban, ya no venían. Entonces, esos no se han inscrito en el RENIEC, ¿no? Y eso me parece que es los 800.000 cadáveres, más de 800.000 cadáveres que todavía no han sido dados de baja en el RENIEC, ¿no? Ahora, este certificado, este formato, pues no, como les decía, solamente lo tiene el Ministerio de Salud. Y hay lugares, por ejemplo, que no hay accesibilidad a internet, entonces no podemos conectarnos al SINADEP, tenemos que hacer el llenado manual. En la época de la pandemia salieron varias resoluciones con el fin de facilitar esto del manejo de cadáveres fallecidos por COVID, ¿no? Inclusive la primera reacción del ministro o ministra de Salud, no recuerdo exactamente, fue que todos los cadáveres con COVID, ¿no?, se tenían que cremar, ¿no? Más de 200.000 cadáveres en el Perú. En ese entonces contábamos con 7 hornos crematorios en todo el Perú, 3 en Lima y 4 en provincias. Imagínense, hasta ahora hemos tenido, estando haciendo cola para cremar nuestros cadáveres. ¿Cuánto tiempo necesitamos para cremar un cadáver? ¿Cuántas horas? O entra como el pollo a la brasa y al toque sale. ¿Cuántas horas necesitamos para cremar un cadáver? ¿Cuánto tiempo tiene que estar dentro del horno? Claro. 24. 10 horas. 10. De 3 a 4 horas. ¿Y cuál es la temperatura óptima para cremar el cadáver? Si ustedes quieren quemar a sus ex, le echan gasolina. Con 400 te haces tu pollo a la brasa, ¿no? ¿Cuánto fue la temperatura? Tenemos dos tipos de hornos. Unos que funcionan a petróleo diésel, ¿no?, que llegan a una temperatura de 1200 grados centígrados. Y los hornos a gas, que llegan a una temperatura entre 900 a 1100 grados centígrados. Entonces, en un horno a petróleo, el tiempo es un poco menos, más o menos 3 horas y media. En un horno a gas es un poquito más, ¿no? Puede ser 4 horas y media. Entonces, ese es más o menos el tiempo y la temperatura que se requiere para cremar un cadáver. Entonces, por eso cuando yo la escuché a la ministra, dije, qué pena que la máxima autoridad de salud desconozca cómo es el procedimiento. Y si no sabemos, pues mejor nos callamos, no decimos nada, ¿no? Entonces, en esa época salieron este tipo de documentos y unos que podían confundir porque había la disposición que ya no se hagan las necropsias a este tipo de cadáveres que fallecían con COVID, ¿no? Pero tenían que determinar quién, si era un cadáver que ha muerto con COVID o no. Había una disposición que se creaban dos grupos de trabajo, uno de parte de medicina legal y otro de parte del Ministerio de Salud. Entonces, cuando había un cadáver que lo encontraban en la calle, que varios se han encontrado así, iba el fiscal con la policía y el médico legista y determinaban que no ha habido indicios de violencia, ¿no? Entonces llamaban al equipo del MINSA, venía el médico del MINSA con el antropólogo y ellos eran los que expedían el certificado de defunción, ¿no? Pero acá hemos tenido un caso que, bueno, recién me he enterado que habían estado en juicio. Esto pasó en Miraflores. Era un hombrecito que encontraron en la calle, en la vía pública. Entonces fueron a ver el cadáver y aparentemente pues no había indicios de violencia. Llaman al médico del MINSA, la doctora del MINSA viene con su equipo, ven que no había nada, expiden el certificado de defunción. Al día siguiente, cuando ya lo están por llevar al cementerio, le iban a cambiar su mortaja. Cuando voltean para cambiar el cadáver, encuentran una mancha de sangre en la región del tórax derecho. No sabían qué era.
le sacan su ropita al cadáver y tenía un corte. Inmediatamente comunican al fiscal de turno y disponen la necropsia de ley. ¿Qué había sido? Que le habían metido un puñal. Y por ese caso ahorita hay una médico y un antropólogo, un policía, que están denunciados, que ya están a punto de ir a juicio. Creo que mañana es el juicio. Entonces miren cuán importante es la expedición de este documento y sobre todo la firma de quién va de este documento. O sea, el profesional es responsable de este documento. Entonces el 26 de febrero de 2024 se unifican algunos criterios de las resoluciones que se habían emitido durante la pandemia, ¿no? Porque como les decía, había algunos artículos pues, que eran medios contradictorios, pero por el momento de emergencia que se estaba pasando, pues estaban pasando piola, ¿no? Pero ya el año pasado ya ha habido consultas y todo eso, entonces se emite esta resolución. Dice: el ámbito de aplicación es de obligatorio para todo médico cirujano y el obstetra, responsables de la certificación de defunción ocurridas a nivel nacional, asimismo para el personal de salud que en circunstancias excepcionales previstas en la presente directiva administrativa asume responsabilidad de la expedición de certificado de defunción. Cuando se trata de muertes violentas, el que expide el certificado de defunción es el médico legista o el médico que realiza la necropsia médico-legal. Muerte extrainstitucional e intrainstitucional, hemos visto. Muerte de causa natural. ¿Cuándo hablamos de una muerte de causa natural? Aquella muerte que está relacionada con un problema de salud, una patología, que no tenga que ver nada una causa externa, ¿no? Y muerte de causa externa, todas aquellas muertes violentas, y dentro de estas muertes están las muertes por suicidio, homicidio, accidentes y las muertes sospechosas de criminalidad. Entonces, todas esas muertes son muertes de causas externas. Y estas muertes de causas externas no se puede emitir el certificado de defunción sin previa necropsia de ley. Solamente hay dos excepciones. ¿Cuáles serán? Por animales. Por ejemplo, haber sido depredado. No. Cuando es por un fenómeno natural, creo. Por fenómenos naturales, por ejemplo, un huaico, una fulguración, ¿no? Y en estas tiene requisito. Tiene que estar presente en el levantamiento del cadáver el fiscal y el médico. El médico expide el certificado de defunción y el fiscal nos garantiza que no ha habido un hecho violento que no sea este fenómeno natural. ¿Y los pasajeros de un accidente de tránsito? Los pasajeros de un hecho de tránsito. Solo pasajeros, no el conductor. El conductor de cabeza se va a la necropsia de ley. Entonces, ya sabemos, son esas dos únicas excepciones: muertes en hechos de tránsito como pasajeros y muertes por fenómenos naturales, ¿no? Y en las dos tiene que estar presente el fiscal con el médico que va a expedir el certificado de defunción. Nuevamente la recomendación: ustedes si van a un levantamiento de un hecho de tránsito, conversen con los familiares, pregunten si no tienen un seguro de vida. Porque a veces en el seguro de vida, en algunas empresas, piden en este tipo de muertes que tengan el protocolo de necropsia. Si ustedes expiden el certificado de defunción, ya no hay protocolo de necropsia. Y si esta familia después les piden el protocolo de necropsia, ya no saben de dónde sale, ¿no? Entonces explíquenle eso, pregunten a la familia si tiene un seguro de vida. Si tiene un seguro de vida, que hablen con su broker
y le pregunten si van a necesitar el protocolo de necropsia. Si no va a necesitar el protocolo de necropsia, se expide el certificado de función. Si le dice el broker vamos a necesitar como un documento el protocolo de necropsia, la recomendación es que se haga la necropsia, ¿no? Entonces, con esto le evitamos problemas a los familiares. Necropsia clínica y necropsia médico-legal. La necropsia clínica es aquella que se lleva en los hospitales y para cual se necesita autorización, ya sea de la persona que ha fallecido o del familiar. Ahora dirán, pues de una persona fallecida, ¿cómo va a autorizar? Antes de morir se le hace firmar un documento para que después de fallecido le podamos hacer a nosotros la necropsia. ¿Qué importancia tiene esta necropsia clínica? Para los familiares. No tanto para los familiares, sino es para nosotros que estudiamos medicina. ¿Por qué? Mediante las necropsias clínicas podemos hacer estudios de caso, auditorías de problemas de salud y a veces inclusive encontrarnos con cosas pues, que nunca hemos pensado, ¿no? Pero ¿qué pasa? En los últimos años ya nadie quiere hacer necropsias clínicas. Los hospitales tienen 0 necropsias clínicas, no hacen. Antes sí se hacía. ¿Qué ha pasado con el COVID? ¿Cómo se ha llegado al diagnóstico y a ver la fisiopatología de la enfermedad de COVID? 60 necropsias clínicas en Francia. Son los que han dado luz a los científicos cómo era el proceso de la enfermedad. Y a partir de eso se han empezado los tratamientos. Vean cuán importante son las necropsias clínicas, que yo les digo lamentablemente pues ya no hacemos, ¿no? Y otra dificultad que tenemos es que esta necropsia clínica tiene que autorizar un familiar o el paciente en vida antes de morir. Pero su importancia es muy útil en la parte de medicina. La necropsia médico-legal es para toda muerte violenta, ya hemos dicho, ¿no? Muertes violentas exceptuando las dos por hecho de tránsito o por fenómenos naturales. Una vez que el fiscal dispone la necropsia médico-legal, nosotros cumplimos. No hay vuelta que dar. ¿Qué ha pasado en la época del COVID? Hay un caso de Lima. Era una pareja que llegó de España, no me acuerdo si el 9 o el 10 de marzo, o sea, justo como hoy día. No, perdón, un mes antes. Llegaron de España una pareja, o sea, la esposa y el esposo, y tuvieron problemas. Estaban con problemas familiares. La cosa es que la esposa se ahorca y muere. Entonces el fiscal dispone la necropsia de ley. Lo llevan a la morgue de Lima y esas veces pues, todos estábamos psicoseados con el COVID, no sabíamos cómo nos contagiábamos, no sabíamos qué hacer. Y estos tenían el antecedente que han llegado de Europa, posiblemente contagiados con COVID, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho los médicos en la morgue? Le han hecho una incisión en el cuello y le han sacado la zona de la lesión, nada más, y han cerrado el cadáver. La cosa es que este cadáver la trasladan a Huacho y cuando le están cambiando su mortaja, pues, notan que no le han hecho la necropsia. Inmediatamente comunican al fiscal de turno, el fiscal de turno se aproxima al cadáver con el médico legista y no le habían hecho la necropsia. Solamente le han hecho un corte en el cuello y han sacado las muestras de la lesión. Y el fiscal pidió que la médico que estaba en Huacho le haga la necropsia y los ha denunciado a los 2 médicos de la morgue porque no han hecho la necropsia. Porque una vez que mande el fiscal la disposición de la necropsia, nosotros no podemos. Y la necropsia de ley se hace la apertura de las 3 cavidades como mínimo. Eso dice la ley, ¿no? La certificación de difunción general, ya hemos dicho que lo emite el médico al fallecimiento de la persona, ¿no? En casos de que no haya médico, ¿quién expide el certificado de defunción?
el personal de salud, puede ser la enfermera, y en lugares donde no hay ni médico ni enfermera puede ser el técnico que trabaja en la zona, técnico de salud que trabaja en un puesto de salud general, ¿no? Y estos certificados de defunción que son expedidos por la enfermera y por los técnicos, lo tienen que hacer en forma digital. Ellos no tienen acceso a la plataforma del SINADEF. Entonces, en caso de que se encuentre la obstetriz, también puede expedir el certificado de defunción general de obstetriz. ¿Qué dice acá? El médico cirujano no debe registrar como causa de defunción general los diagnósticos de paro cardíaco o paro respiratorio. Eso es lo que hemos visto en la Ley General de Salud. Lo vuelve a repetir en esta resolución. ¿Qué pasa cuando un niño ha fallecido después de nacido? Su acta de función general. Se le ha, claro, si ha nacido vivo, se les pide el certificado de defunción general. En este caso no podemos ingresar a la plataforma como médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese niño no tiene DNI ni tampoco tiene partida de nacimiento. Entonces no está registrado. Tenemos que hacer el llenado manual. Solamente esa es una excepción. Certificado de defunción general o fetal realiza el personal de salud diferente al médico cirujano. Hemos dicho acá, lo puede llenar ¿qué se llama este? El técnico, no hay ningún problema, pero solamente como constatación de fallecimiento, porque él no puede dar tratamiento, ¿no? Entonces solamente constata la defunción y con eso da el certificado manual. Antes había una discusión en los hospitales. Cuando se debe expedir un certificado de defunción intrainstitucional. Algunos hospitales tenían como norma aquel paciente que ha ingresado y está mínimo 48 horas. Y otros hospitales indicaban que mínimo tenía que estar hospitalizado 24 horas. Ahora la norma dice 24 horas. ¿No? Después de 24 horas se puede expedir el certificado de defunción, siempre y cuando se tenga los diagnósticos. Porque a veces en un periodo de 24 horas no llegamos a determinar el diagnóstico de la causa de muerte. Entonces, ¿con qué diagnóstico le expedimos el certificado de defunción? Pasa a la necropsia de ley. Ahora, esto también es relativo, por decirles, ha llegado una persona, ingresa al servicio, a las 2-3 horas ya tenemos el diagnóstico, a las 8-9 horas fallece. Teniendo el diagnóstico, no nos impide expedir el certificado de defunción. Se puede expedir inclusive antes de las 24 horas cuando tengamos un diagnóstico certero. No hay problema. Cuando se trata de muertes violentas, por más que haya pasado 1 mes, 2 meses, esta persona está hospitalizado, no se puede expedir el certificado de defunción. A pesar de que nosotros sabemos ya de que ha fallecido, no se puede expedir porque el inicio de ese problema patológico que ha tenido esta persona ha sido un hecho violento. ¿Qué pasa? Si la fiscalía se entera, lo que van a hacer es intervenir el cadáver y lo van a pasar a la morgue. Entonces ahí van a tener que hacer la necropsia y eso es un problema para la familia y también para el médico que ha expedido el certificado de defunción. Hace 1 mes más o menos hemos tenido un caso acá en Arequipa. Es una señora que está como 10 días hospitalizada, le han dado el certificado de defunción en el hospital. ¿Quién habrá puesto la denuncia a la fiscalía? Este cadáver iba a salir para el velatorio. Escucha, le intervino la policía con la fiscalía y lo mandaron a la morgue. Alguna vez también yo tuve un caso de un doctor bastante mayor que atendía a un paciente de tórax que tenía un tórax inestable, que estaba como 20 días, creo yo, hospitalizado. Falleció
en la tarde y el doctor le expide el certificado de defunción. Los familiares esa noche lo llevan a velar y al día siguiente la misa era a la 1 y a las 12 del día les cae la policía con la fiscalía y lo interviene en el cadáver. Me lo traen a la morgue más o menos 12:40 y nosotros hacíamos las necropsias. Todo aquel cadáver que entraba antes de las 12:30 lo hacíamos en el turno de mañana. Aquellos que entraban después de las 2:30 lo hacían en el turno de la tarde. Pero imagínense, los familiares ya estaban en la iglesia, esperando el cadáver. ¿Ah? Y el doctor llega desesperado y dice, ya era jubilado el caballero. Dice, doctor, no sé por qué expedí ese certificado. No sé qué me ha pasado. Si yo sé que no debo expedir un certificado así en esas condiciones. ¿Qué haces en ese momento? He tenido que hacer la necropsia en menos de 1 hora. Felizmente, como lo tenía el doctor, él había visto todo su cuadro clínico de 20 días, ya me explicó más o menos de qué había fallecido. Entonces ya sabía qué iba a cortar, qué iba a sacar, qué iba a hacer. Para que se lo lleven el cadáver, para que lo puedan enterrar. Imagínense el padre esperando en la misa, los familiares esperando en la misa y el cadáver paseándose por la morgue. ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso. Si se trata de una muerte que ha sido ocasionada por un hecho violento, no expidan el certificado de defunción. Doctor, y para saber eso, desde el inicio, que desde que entra al servicio de salud, ya tenemos que saber que ha sido por un hecho violento. Claro. Si eso es como, o sea, tu anamnesis, todo, ya tienes la historia. Digamos, una paciente que falleció de rabia en el honor. El hecho violento fue la mordida del perro, que inició su cuadro. Entonces, por ejemplo, a ella no se le expidió ese certificado de defunción. ¿Se fue a la morgue? Debería ir al amor. Debería ir al amor. Después, certificación extrainstitucional. Si pasa 48 horas que este paciente ha sido dado de alta y fallece, se le puede expedir el certificado de defunción, siempre y cuando guarde relación con el problema patológico que ha tenido. Pero imagínense que tenía un cuadro de una fibrosis pulmonar. Lo han estabilizado en el hospital, ha salido y sale y se toma veneno. Ya no tiene nada que ver con el problema de fibrosis pulmonar. Ese paciente pasa a la muerte. ¿No? Pero si muere por su fibrosis pulmonar, pues, se le expide el certificado. Este es el formato del certificado de defunción. Una vez que nosotros ingresamos a la plataforma, nos muestran estos acabantes. Acá solamente llenamos el número del DNI y aparece todos sus datos que ojalá defienden. ¿No? Ahora, hay que tener siempre cuidado, porque ustedes saben, nos equivocamos un número y lo matamos a otra persona. ¿No? Y para eso tenemos que tener el DNI del occiso. Entonces vemos, coinciden los nombres, los datos, ok, no hay problema. ¿No? Después tenemos acá datos del fallecimiento, la fecha, la hora que ha fallecido, sitio de ocurrencia, es decir, domicilio, hospital, en qué establecimiento, y causa básica de muerte, con lo que ha iniciado la muerte. Y acá abajo tenemos los datos del profesional de la salud, ¿no? Inclusive ahora tenemos un código QR. Antes era para la huella digital. Si nosotros tenemos el DNI electrónico, podemos hacer la firma digital. Y si no, lo imprimimos, ponemos nuestro sello y firmamos. No hay ningún problema. ¿No? La parte inferior es una copia de la parte superior. A partir de acá donde está la tijerita, ¿no? Esto va para el FENIEC y esto va para el Ministerio de Salud. Lo ideal sería que también esté interconectado el Ministerio de Salud a su base de datos, ¿no? Para que descarguen todas las causas de muerte y se trabaje con mucha facilidad. Pero todavía no estamos en esta disposición logística. Finalmente, tenemos en la cara posterior las causas de muerte: causa básica, intermedia y final. Entonces,
Eso es lo que llenamos. Una vez que está lleno el certificado, grabamos y ya podemos imprimir este certificado. Bueno, es mucho más fácil que llenar el certificado manual. Ustedes observen en la parte superior hay un código de barras. Por eso es que no se puede fotocopiar este documento. Antes, por ejemplo, los certificados que nosotros teníamos, pues el Ministerio de Salud siempre ha tenido problemas con sus formatos. Ahí le sacábamos fotocopia y ahí pedíamos el certificado, no había ningún problema, ¿no? Pero ahora por este código de barras no lo podemos hacer. Es igual, acá en la parte superior van sus datos del fallecido, la causa básica de muerte, sus datos del fallecido, dónde ha fallecido, si es un hospital, en la vía pública, su grado de instrucción, nacionalidad, de qué lugar es, todo eso va en esta parte. En esta parte inferior está lo que es la causa de muerte, ¿no? En este lado, en la cara posterior, van nuestros datos personales, apellidos, nombres, colegio médico, nuestra huella digital y nuestra firma. En estos acá pite 7, 8 y 9, si se ha realizado necropsia, si es una muerte violenta, si es una persona gestante, y finalmente si se ha realizado necropsia, quién lo ha hecho. Otra vez nuestros datos personales. Entonces mi recomendación, por ejemplo, cuando llenamos este tipo de certificados manuales, mejor sacarle una fotocopia, ¿no? Llenar en la fotocopia y después pasar sin que nos podamos equivocar. Porque estos formatos no hay muchos, ¿no? Este es un resumen de lo que hemos visto. Acá dice, en todo caso de muerte por causa externa o muertes violentas, que corresponde a la expedición de certificados, el médico legista, ¿no? Y si en algún lugar les pide la fiscalía que ustedes hagan necropsias, pues ustedes expiden después de la necropsia el certificado de función. Lineamientos generales para que el médico complete el certificado de función: constatar la defunción y complementar personalmente el certificado de función, utilizar toda la información disponible sobre la persona fallecida, revise la historia clínica completa, todas las hospitalizaciones, atenciones por consulta externa, exámenes auxiliares, notas de ingreso y emergencia, etc. Emplear letra legible, sobre todo cuando llenamos los certificados de función. En cambio, en la plataforma del SINADEF, inclusive si nosotros no ingresamos una causa de muerte que está en el CIE 10, no nos acepta. Entonces tenemos que ver qué causas de muerte están registradas en el CIE 10. Recién nos acepta. No podemos cerrar sino el certificado. Causa básica de función es la enfermedad o lesión que ha iniciado la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. Causas de defunción son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o contribuyeron a ella, y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dicha lesión. Defunción es la desaparición permanente de toda evidencia de la vida en cualquier momento después de ocurrido el nacimiento. Y este es el certificado de defunción general, ¿no? Están los nombres, apellidos, sexo, edad, en años, meses, días, inclusive horas. Datos del fallecimiento, donde se ha producido la muerte, dirección, distrito, departamento, y acá en la parte final está la causa básica de muerte. Acá están sus datos generales del fallecido. Y observen, en la parte inferior está la causa de muerte. Siempre empieza por la D, que se llama la inferior, la C, la B y la A. Entonces acá, en una de estas dos, va la causa básica de muerte. La causa intermedia y la causa final. Acá van nuestros datos: médico, obstetricia, enfermera, otros profesionales de salud, personal técnico, la fecha, la hora, firma y huella digital. Y están los, en caso de que haya una muerte violenta, dónde se ha producido, si ha habido necropsia o no, si es una gestante,
Si se ha hecho la necropsia, llenamos este acápite con nuestros datos. Entonces, acá tenemos, como les decía, lo que nos importa a nosotros llenar, básicamente. La causa básica, que puede estar en D o en C, la causa intermedia y la causa final. Y la causa contribuyente, que es una patología que tenía la persona, pero que no está directamente relacionado con la muerte. Acá va la pregunta. ¿Qué dice? ¿Se debe realizar o no necropsia médico-legal? ¿Qué dicen? ¿Sí, sí o sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué sí? Mira, estos casos yo los traigo por consultas de unos chicos que han estudiado acá y en algún momento me llaman porque pues, están en esta disyuntiva, ¿no? Y o sea, es un compromiso porque cuando ustedes se van a trabajar a provincias, a la gente no le gusta que a sus familiares les hagan necropsia. Uno, por problemas culturales, y dos, la situación económica. ¿No? ¿Por qué? Porque tienen que trasladar el cadáver de un distrito, de una comunidad, hacia la provincia, y eso les eroga gasto. Igual, después de hacer la necropsia, se lo tienen que llevar. Y por problemas culturales, pues es una exposición a la naturaleza. Entonces, por eso es que no les gusta que hagan las necropsias. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, por ejemplo, por la forma de muerte, si somos pues legalistas, pasa la necropsia. Pero, ¿qué pasa con ustedes después? Ustedes tienen que estar ahí un año haciendo su ceremonia. Se hacen odiar por toda la comunidad. Entonces hay que buscar soluciones. Miren, yo por ejemplo le pondría neumonía lobar aspirativa, síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, insuficiencia respiratoria aguda. Y esto guarda relación con su problema del Alzheimer. O sea, lo podemos manejar como una enfermedad natural. Pero ¿qué pasa si le pongo acá en la parte de lo que es la causa básica, asfixia por aspiración? Me colgué, yo solito, porque una muerte por asfixia es una muerte violenta. Y acá no estoy mintiendo, porque esta es una neumonía lobar aspirativa. Es lo que tiene, por el contenido gástrico. Pero si yo le pongo asfixia por regurgitación gástrica, ¿no? Ya me fregué, yo solito. Entonces siempre tratamos de buscar algún diagnóstico, una de cubrirnos nosotros, ¿no? No estamos mintiendo, y otra pues de apoyar a la gente que vive en esa zona. ¿Alguna pregunta? No sé, por ahí he escuchado algo. Con toda confianza, chicos, ahora estamos para resolver este tipo de cosas. Quien me va a informar de la muerte sería el familiar. ¿Debería venir donde a mi persona o primero al policía? Primero van siempre al establecimiento de salud. Entonces, pues, se soluciona de esta forma.
Porque una vez que ya tenga conocimiento del fiscal, él va a disponer la necropsia de él. Es más, inclusive les puede hacer la necropsia, les puede pedir que ustedes hagan y ustedes no se pueden negar. En ese caso, ya después de que hago la necropsia, ya no le pondría pues neumonía lobar aspirativa, ya le pongo asfixia por sofocación interna. Entonces ya cambia el diagnóstico. Entonces es una forma como nos podemos cuidar nosotros. Este otro caso. ¿Se hace o no se hace la necropsia? En este caso ya no se puede obviar la necropsia. Miren, la persona estaba bebiendo. Primero, no sabemos si es alcohol etílico o alcohol metílico. Si es el etílico, no hay problema, ¿no? Si es el metílico, ahí sí tenemos problema, porque esto tenemos que comunicar de dónde salió ese alcohol. Inclusive puede ser un intento de homicidio, ¿no? Que le han dado ese alcohol a propósito, ¿no? Entonces ya entra en investigación. Por ese lado. Ahora, si esta persona le hacen el dosaje etílico, ese cadáver le hacen el dosaje etílico, sale con 0.3. Mucha bien raro que con 0.3 haya vomitado y no haya podido fraccionar, ¿no? Hay algo más en ese caso, ¿no? Pero si sale con 4 gramos de alcohol, ya estaba pasado, ya estaba pedido, ¿no? Entonces, todo eso entra en investigación. Mientras no se demuestre lo contrario a lo que se está sospechando, pues prosigue la investigación, ¿no? Entonces, en ese caso ya no se le puede ayudar. Pero en estos casos sí, o sea, se puede manejar la situación de acuerdo a los problemas de salud que tenga esta persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya le ponemos inhalación e ingestión de alimentos que causan obstrucción de las vías respiratorias, neumonía lobar aspirativa e insuficiencia respiratoria. Entonces podemos sacar con esas causas de muerte, ¿no? Y ya posteriormente, después de que se realiza el dosaje etílico, pues nos sale, por decirlo, con 4.5. Es más, podemos inclusive poner en la D lo que es una intoxicación alcohólica. O nos sale presencia de alcohol metílico, tanto por ciento. Ingesta de alcohol, intoxicación por alcohol metílico. Entonces eso ya cambia toda la investigación. Entonces, esto como les digo, yo les traigo porque hay muchachos que me llaman porque están haciendo su serum y hay dudas a veces, entonces tratamos siempre de buscarles un diagnóstico para cubrirse, ¿eh? Porque no crean que esto queda ahí. A veces hay conflictos familiares, terminan en denuncias y termina el médico de cómplice, ¿no? Entonces, para evitar esas cosas, pues buscamos algún diagnóstico donde nos podamos sustentar posteriormente. Doctor, una consulta, ¿siempre debe haber una causa intermedia? Ahorita vamos a ver con los ejemplos. No, o sea, la causa intermedia, si hay causa básica, tiene que haber intermedia. De todas maneras. ¿Cuál es la causa básica? Intermedia. Y final. ¿Hay patología coadyuvante? No hay. ¿Cuál? Vamos viendo. La causa básica, COVID-19. Está el CIE-10, neumonía típica, está 18 y falla multiorgánica, porque generalmente los pacientes terminaban con procesos sépticos. Y la causa coadyuvante, hipertensión crónica. ¿Cuál es la causa básica? ¿Hipertensión?
hepatitis B, intermedia Hipertensión portal. y final. De hemorragia. La básica, hepatitis B. Podemos tener dos causas intermedias, la cifosis hepática, hipertensión portal. O simplemente tenemos hipertensión portal y hemorragia. O sea, puede haber dos como puede haber uno. Causa básica. La hipertensión. Adenoma de próstata. La causa básica empieza la enfermedad por adenoma de próstata. Pielonefritis crónica debido a obstrucción, hipertensión secundaria y hemorragia cerebral. ¿Ah? Es que la diabetes va como coadyuvante. Esa va en el acápite de abajo. Solamente 4 diagnósticos nos piden, máximo. No hay más. Máximo 4. Ya ve, ¿para qué se han ido atrás? Están estirando ahí el cuello como jirafas. Habiendo asientos acá. Es un chiste porque uno da para un lado y el otro para otro. Causa básica. Policontoso por accidente de tránsito. Motociclista lesionado en colisión con coche, camioneta o furgoneta. Esto está en el CIE 10 por si acaso, eso no me he inventado. Constricción externa de pared abdominal. Desgarro grave del vaso, shock hipovolemia. ¿Por qué no le pongo politraumatizado? ¿Cuáles son los poli? Muchos traumas que ha sufrido, ¿no? Que especificar. No tanto porque acá es un resumen ya. Pero cuando hablamos de politraumatizado, lo que nos indica es que debe existir por lo menos 3 segmentos corporales con fracturas. La definición es que tenga más de 3 segmentos corporales con fracturas para utilizar el término de politraumatizado. En este caso han visto, el trauma ha sido básicamente a nivel abdominal, ¿no? Que le ha lesionado el vaso y finalmente ha terminado con shock hipovolémico. Entonces la secuencia siempre es de abajo, la D, C, B y A. Pero entonces, si fuera politraumatizado, estaría en Intermedio, en la C. y el resto sería igual. O simplemente ya quedaría la C, la B y la A. Nada más. ¿Cuál es la causa de muerte? Infarto agudo de miocardio. Porque acá, ¿qué dice el familiar? No sufría de ninguna enfermedad, no tomaba de manera regular ningún medicamento, no había acudido al médico en los 5 últimos años. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Con el electrocardiograma y niveles de enzimas. Entonces, definitivamente el diagnóstico es un infarto agudo de miocardio. Entonces solamente va como infarto agudo de miocardio. ¿Y ese va en la A? Claro, en la causa Y los final demás se dejan vacíos. se dejan vacíos. ¿No? Porque la causa final es la A. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Compañera decía, si no tiene causa intermedia, no siempre.
Si nos ponemos exquisitos, digamos que tendría obesidad, que es una enfermedad que está en series. Puede ser coadyuvante, pero no como enfermedad directa del infarto. Doctor, o sea, lo que sí o sí tiene que estar en la causa final. Ah, sí. Puede prescindir del intermedio de la De verdad. Como en este caso, no tiene antecedentes patológicos, solamente ¿Y pueden haber dos causas básicas como dos causas intermedias? no. La causa básica es única. Solo una La causa. intermedia sí puede haber dos. Ah, ya. Y la final también es única. ¿De qué lo matan a esta señora? ¿Mm? Causa básica. La causa básica, hemorragia puerperal, coagulopatía intravascular diseminada y shock hipovolémico. Entonces, esa es la secuencia de la muerte. Consignamos siempre el código del CIE 10. Y hay un acápite al lado donde dice las horas aproximadas. Acá está invertido por si acaso, me he confundido. Es 3 horas de hemorragia puerperal, 2 y 1. Porque eso está en la historia clínica. ¿Alguna pregunta? Doctor, siempre tiene que ser el diagnóstico CIE-10. Siempre tiene que estar con el diagnóstico del CIE 10. Acá está, miren. Todo este libro está puro el diagnóstico del CIE 10. Está codificado, todo. Pero ustedes lo encuentran en el internet, no hay ningún problema. Si la paciente hubiera tenido una rotura uterina, entonces esa sería la básica. La básica. La hemorragia Claro. sería la intermedia. Así es, sube. Bueno, este es el certificado de defunción fetal. Es lo mismo que hemos visto, no hay mayores cambios. Ahí están los datos del personal, de la mamá en este caso va, y si la causa de muerte ha sido por problemas maternos o fetales, es la única diferencia. Este es un término que encontramos en el manual de llenado de certificado de defunción, que yo personalmente siempre les recomiendo que no lo utilicen. Dice como causa de muerte, desconoce la causa. Y en el CIE 10 también está causa desconocida de mortalidad. ¿Cómo voy a expedir un certificado de defunción si no sé de qué se ha muerto? ¿No? Entonces, en ese caso pasaría a la necropsia médico-legal. Pero esto está así documentado. Yo, como les digo, personalmente nunca lo utilizaría. Porque, ¿cómo voy a expedir un certificado si no sé la causa de muerte? Y a mí lo que me pide el certificado de defunción es la causa de muerte. Entonces, eso hay que tener cuidado. Esto ya hemos visto. Estos son los diagnósticos que nunca debemos utilizarlos solos. Por ejemplo, causa de muerte, arritmia cardíaca, arteriosclerosis generalizada. O sea, no son causas de muerte. Es igual que decir insuficiencia respiratoria o paro cardiorrespiratorio. Entonces, esta tiene una secuencia de casos. Podemos utilizar como causas finales inclusive o como causas intermedias, pero no son. Y la plataforma del SINADEF. Tenemos 15 minutos para hablar de un tema más, que ya con eso terminamos. ¿Dónde está el SINADEF? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Porque el día miércoles el que pregunta soy yo.